Para una mejor experiencia, te recomendamos: toma notas importantes, usa audífonos, lleva snacks contigo, cierra pestañas innecesarias, sube la resolución. En Alaú trabajamos por tu satisfacción. Ya, vamos entonces. Por acá, mucha suerte, chicos. Nos dice, completa el enunciado. ¿Los egipcios o griegos? Esa es la pregunta. Tenían una creencia particular respecto a la muerte. Estaban convencidos de que tras la muerte, recuerden que los egipcios y los griegos creían en que algo venía después de la muerte, ¿no? No era como en la prehistoria, que en el paleolítico los cuerpos eran arrojados a algún lugar y punto, nada más. Y es más, tras la muerte, las almas de los seres humanos, como si de un humo o sombra se tratasen, se desvanecían. ¿Qué es desvanecerse? Desvanecerse es desaparecer. Puede aplicar también en un sentido literal a alguien que tiene un patatús, un soponcio, un desmayo. Hay otro también. Soponcio, patatús, desmayo. Bueno, ya de ahí se me vendrá. Bueno, chiripiote. Se desvanecían, en este caso desaparecían, y se dirigían al reino de Hades. Hades. Ya está. Todos los que jugaron God of War ya deben saber. Te recuerdo dos personajes, Cronos y Rea. Van a ser los padres, ¿sí? De tres grandes personajes. Uno de ellos es Hades. El otro es Zeus y el otro es Poseidón. Poseidón. Los tres van a derrotar a los titanes. Eso ya puede ir a buscar en la historia de la mitología. Hay una linda obra de Hesíodo, del autor Hesíodo, en Grecia, llamado Teogonía. Así se llama la obra. Teogonía. Esta es una historia de la genealogía de los dioses, árbol genealógico de los dioses, toda la historia de los dioses. Y bueno, si quieres relacionar un poquito más, también obras como la Odisea, la Ilíada, la Eneida, los Caballeros del Zodiaco, y un montón de otras versiones actuales, ¿no? Con cosas bastante novedosas. Bueno, los tres derrotan a los famosos titanes y entonces son acreedores, podemos decir, Hades del reino del inframundo. Zeus de todo lo que sería el cielo y Poseidón el mar. Entonces ahí tenemos las tres partes más importantes. Seguimos, esto como una base para seguir desarrollando. Este reino, Hades, ¿no? Que toma el nombre del dios del inframundo, este reino era sitio de todos los muertos, de todos, sea bueno, sea malo, todos van allá. Por ejemplo, en la obra de la Odisea, el personaje Ulises desciende al inframundo a buscar a muchos personajes. Ahí se encuentra con gente buena, con gente mala. Hasta su madre se encuentra ahí, que era una santa prácticamente, ¿no? De todos los... Y no como ocurre entre los cristianos. ¿Qué es lo que pasa en los cristianos? ¿Qué decimos nosotros como el inframundo? Nosotros del inframundo le conocemos al famoso Báratro. Al infierno. Al infierno, exactamente. O como se suele conocer también, al Tártaro. Tártaro.
aquí una ligera puntualización. En el inframundo de Hades, el punto más bajo en donde están los más ominosos pecadores, digamos los que más malos han sido, se le llama Tártaro. Tal vez podríamos unir esto de Báratro al Tártaro. Ojo, nuevamente me explico. El inframundo para los griegos era un espacio donde iban todas las almas de los muertos, en cuyo centro o parte más concentrada estaban los más malos, los más malignos. Y a esa parte se le conoce como el Tártaro. Ese Tártaro que tenía los más malos puede cotejarse o compararse con lo que los cristianos conciben como el infierno. Ojo, bien. Y no como ocurre entre los cristianos. ¿Qué pasa? Un lugar en donde el castigo estaba reservado a los malvados. Además se cuidaban de vivir bajo la regla de los dioses, pues sabían que en vida podían ser castigados por ellos. Habían dos opciones que les estaban poniendo en dudas, estas dos, la B y la C. ¿Sí? Si yo completo con griego, esto está bien. Pero si en la segunda parte digo, un lugar de felicidad, pero si estamos hablando, chicos, del Hades, y cotejando con qué significa ese Hades, ese lugar después de la muerte, ¿para quiénes? Para los cristianos. Pero para ellos, ¿qué era ese lugar, ese Tártaro, ese centro del Hades, justamente que es el infierno para los cristianos? Un sitio de castigo, no de felicidad, no para los buenos. Eso sería más bien el cerullo, el cielo, el paraíso, etc. Entonces, un sitio de castigo para los malvados. En consecuencia, literal correcto es la C de Coxis, chicos. Practica con cientos de simuladores gratis en alau.org. Bueno, nos dice, lee y responde a la pregunta. Entonces, es algo sencillo. Edades de la historia. Si bien debemos tener una línea de tiempo clara, ¿no? La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano de Occidente. En el año 476, todo esto después de Cristo, ojo, 476, estamos hablando del siglo V. Y culmina con la pérdida de poderío del Imperio Bizantino, más conocido, bueno, era más conocido como Imperio Bizantino, pero era lo que quedó, lo que había quedado del Imperio Romano de Oriente, y cuya capital era la famosa ciudad de Constantinopla. Pregunta, ¿cómo se llama ahora esa ciudad? Ahora se llama... Es que un poco Estambul, claro que sí. En Turquía, en la actual Turquía, ahí se encuentra la famosa Catedral de Santa Sofía, una de las magnas construcciones que atravesó por el cristianismo ortodoxo, pasó por los musulmanes. Bueno, vayan a buscar sobre eso. Bueno, eso en 1453, que corresponde al siglo XV. Es decir, chicos, estamos hablando de una civilización, ¿no? de una edad de una edad de prácticamente 1000 años. Sí, del siglo V al siglo XV. Esta época también es conocida como Edad Oscura o oscurantismo. Siempre estoy recalcando lo siguiente. Este oscurantismo es una visión eurocéntrica de la historia porque es la oscuridad para Europa, pero no es la oscuridad para Oriente Medio. Los musulmanes están en su apogeo, el Islam está en su apogeo, las matemáticas están en su apogeo, los
los árabes rescatan, por ejemplo, a Aristóteles dentro de la filosofía. Es fundamental. Debido al poco acceso a libros y demás documentos escritos, hecho que cambió durante el Renacimiento, que esto va a suceder en el siglo XV, como saben ustedes, siglo XV, siglo XVI y parte del XVII, cuando llega a España, el siglo de oro español, son característicos de la Edad Media, excepto, ¿cuál no es una característica de la Edad Media ubicada entre estos siglos de acá? La guerra contra los musulmanes marcó la configuración social de los reinos cristianos, por supuesto que sí, a esto se le conoce como un fenómeno llamado las cruzadas, correcto. Las cruzadas organizadas desde el Papa Urbano II. Se dice que fue una empresa de carácter militar religioso con la finalidad de recuperar estos territorios santos, la Tierra Santa donde vivió, predicó e incluso murió y resucitó Jesucristo. Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, eso querían recuperar los cristianos, que estaban en manos de ¿quiénes? De los musulmanes. Sigamos. Se sostuvo una estructura estamental basada en vínculos de fidelidad y vasallaje. Cuando hablamos de vasallos o siervos, directamente nos vamos a una estructura de feudalismo. Esto ha salido bastante en el examen. Feudalismo. Propio o modo de producción característico de la Edad Media. En América, un modelo como que feudal, capitalista y esclavista se fusionó cuando fue la conquista. Los famosos guasipungos, por ejemplo. Bueno, sigamos. La creación de una red manufacturera preparó a la sociedad para la inserción en el mercado mundial. Le vamos a dejar aquí un signo de interrogación. Y finalmente el pontificado reivindicó su primacía frente a las monarquías feudales. Claro que sí, esta sí es una característica de la Edad Media. Pero no puede ser la C. ¿Por qué no puede ser la C? Porque habla de una red manufacturera. ¿Qué es una red manufacturera? Básicamente el trabajo con máquinas operadas por un ser humano. Esto no va a llegar sino hasta el advenimiento en el siglo XVIII, con la revolución industrial. Entonces, eso es mucho después. Por lo tanto, el único excepto que no es característica de la Edad Media es el literal C, que corresponde ya a parte de la Edad Moderna e inicios, incluso diría yo, de la contemporaneidad. Chicos, la respuesta correcta es la C de Coxis. Practica con cientos de simuladores gratis en alau.org. Complete el enunciado. Entre los aztecas o mayas, los cultivos solían realizarse en chinampas, tierra de rosas, chinampas o tierra de rosa. Estas eran verdaderas islas flotantes hechas con cañas, ramas y barro. Islas flotantes de caña, ramas y barro. A través de ellas, los agricultores consiguieron aprovechar el espacio del lago, incrementar los cultivos y evitar que los suelos se agoten. Su principal cultivo fue, y aquí está la duda, ¿el maíz o la papa? ¿Cuál? Ahí queda la duda. La ciudad en donde se asienta México, Distrito Federal, se conocía como Tenochtitlán. ¿Ya? Esta ciudad capital del Imperio Mexica, para hablar con propiedad, o azteca, para ser mucho más familiar con los términos que ustedes conocen. Esta ciudad, al estar en un lago, en medio de un lago, tenía poco terreno para el cultivo. ¿Cómo ingresaban a la ciudad? Por medio de puentes levadizos. ¿Qué significa un puente levadizo? Que se puede justamente levantar en un momento deseado cuando se quiere ingresar, ¿no? Es muy común, me vienen a la mente los castillos, no sé si a ustedes también. La ciudad de México, de Tenochtitlán, justamente entonces, carecía de espacios para el cultivo. De allí que el ingenio de los mexicas hizo que comiencen a formar con barro, con cañas, con ramas, islas artificiales sobre el lago.
que eran abonadas con los mismos excrementos humanos y que producía una cantidad exorbitante de alimentos que lograba abastecer a la gran ciudad, ¿no? A la gran ciudad. Recuerden que, bueno, México se dice que llegó a tener alrededor de 300,000 habitantes. Bueno, Tenochtitlán, entonces una de las ciudades más grandes, más habitadas de lo que sería América prehispánica incluso. Bueno, entonces, ¿cómo se le llama a este tipo de cultivos? Se le conoce como chinampas, ¿no? Las chinampas. Entonces yo ya sé que son los aztecas, no pueden ser los mayas estuvieron más al sur, en la zona de península de Yucatán, que desaparecieron misteriosamente. La duda queda en que si es, a ver, chinampas tenemos aquí, chinampas tenemos aquí. Entonces, los mexicas o aztecas, ¿qué cultivaban? ¿Maíz o papa? Los incas nos dejan la papa. Claro que el maíz también va a ser cultivado acá, pero ojo, acá en América del Sur para los incas incluso el maíz es un alimento sagrado que no todo el mundo consumía, sino estaba reservado a la familia real. Pero bueno, lo fundamental de los cultivos acá de los incas del aporte es la papa, mientras que de los mexicas o aztecas es el maíz. Entonces, en consecuencia, la respuesta es el literal Joven ecuatoriano, practiquen los simuladores, están bien bonitos. Practique, vaya a la U.org, son completamente gratis. Adelante, simulador, adelante. Kakaroto tiene 35,000 de poder de pelea, mientras Vegeta tiene 5,000 de poder de pelea. ¿Cuánto tendrá que aumentar Vegeta su poder para que su ki sea la tercera parte del de Kakaroto? Kakaroto, que va a estar representado por la letra K, y Vegeta, que va a estar representado por la letra B, cada uno, tanto Kakaroto como Vegeta, Kakaroto con 35,000 de poder de pelea, y B, que va a ser igual a 5,000. Muy bien. Ahora, como tenemos que sacar una ecuación de aquí, tenemos que llegar a una igualdad. ¿Cómo tenemos la igualdad? De la pregunta. Lo que nos dice que Kakaroto va a tener 3 veces más el poder de pelea que Vegeta. Entonces tendríamos 35,000 más un valor de X, que este valor de X va a ser el valor que nos dé la igualdad, que nos ayude a completar esta igualdad. Esto va a ser igual a 3 que multiplica a 5,000 más X. ¿Sí? Muy bien, entonces tendríamos 35,000 más X igual a 3 que multiplica a 5,000 más X. Ahora vamos a desarrollar. Tendremos 35,000 más X igual a 3 por 5, que son 15, y aumento los ceros, ya saben cómo se multiplica, que me da 15,000, más 3 por X, que me da un valor de 3X. Entonces tendríamos 35,000 menos 15,000, pasando las X a un lado, los números al otro, nos daría 35,000 menos 15,000, 20,000, y 3X menos X igual a 2X. Ahora despejo el valor de X, que es 20,000, lo cual me daría un valor de X igual a 10,000. Entonces ya tenemos cuánto tiene que aumentar el poder de pelea Vegeta. Tendría que aumentar en 10 para ser la tercera parte de lo que tiene Goku o Kakaroto. ¿Quieres estar más que vaquiano en este examen? Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos clases en vivo. Y anéxate a nuestras redes sociales para que tu masa encefálica se llene de conocimiento.